De vuelta, nosotros aquí ya en la última parte con nuestra entrevista del día final de esta mañana, jornada de viernes, cerrando también la semana. Hemos tenido una semana muy productiva de protagonistas que han estado de 8 a 11 de la mañana aquí en Información y Análisis. Bueno, le toca justamente a Juan Carlos Valenzuela, director de STK Asset Management, cerrar un poco la semana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo, y a toda la selecta audiencia de 5 días. Muchísimas gracias por tu con nosotros. Hablábamos también en estos días para coordinar un poco esta entrevista y conversación que me gusta tener con nuestros invitados. Un poco empecemos sobre el tema de la importancia de la noticia del año. Veo, me imagino que todos los diarios haciendo el anuario van a hablar en el tema económico, lograr que una de las calificadoras nos haya posicionado con el tema del grado de inversión. ¿Cómo lo estás viendo? Nosotros desde el sector de mercado de valores, específicamente del rubro de Asset Management, lo vemos de manera extremadamente positiva, ¿sí? Ya es el resultado, digamos, de un largo trabajo que se viene haciendo. Y para exponerlo un poquito a la audiencia de manera práctica, miremos un poco hoy cómo estamos parados, ¿sí? Hoy, al 23 de agosto de 2024, nosotros estamos con un tipo de cambio en dólares de 7.601,21. Contamos con una tasa objetiva de inflación del 4.0, que en comparación con el resto de las regiones más que positiva, ¿sí? Una tasa política monetaria del 6%, una morosidad de bancos del 3,10% y del sector financiero del 7,49%. Un escenario más que auspicioso. Vemos una proyección de inflación del 4.0 y que eso se viene cumpliendo prácticamente al cierre de este mes de agosto. En lo que hace a mercado de valores, también podemos ver un crecimiento sostenido de la bolsa en volumen de operaciones. Estamos hablando al cierre del mes de julio de un volumen negociado de 615 millones de dólares, que genera a su vez un récord histórico para la bolsa de valores de Asunción en los últimos 4 años. Esa es la película que tenemos hoy, ¿sí? Digamos, con esa película amanecemos hoy. Ahora bien, días pasados, al cierre del mes de julio, tuvimos la noticia de que una de las calificadoras, como bien mencionaste, Juan Pablo, Moody's, hacía un ajuste de la calificación de Paraguay de Baa1 a Baa3, lo cual nos genera a nosotros como país grado de inversión, ¿sí? De manera similar en la región como lo tienen Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Y la pregunta que nos hacemos todos en el sistema financiero es qué implica para Paraguay. Eso implica un reconocimiento internacional a esta trayectoria de estabilidad económica y de gestión responsable en políticas macroeconómicas que viene llevando adelante Paraguay, principalmente de la mano el directorio del Banco Central, en su momento el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ¿qué refleja este grado de inversión? ¿Sí? Y más bien, ¿por qué se da? Es la pregunta que nos hacemos también. Refleja un crecimiento sostenido que fue teniendo Paraguay independientemente a los shocks externos en los últimos años, digamos los últimos 20 años, una capacidad para resistir esos choques con reformas institucionales que ayudaron a fortalecer la gobernanza, una estrategia de diversificación económica, una inversión sostenida en infraestructura, solidez fiscal, capacidad para diversificar fuentes de financiamiento, entre otros puntos que podemos destacar, ¿sí? Ahora, nadie o muy poca gente se hace esta pregunta. ¿Cómo Paraguay llega al grado de inversión? ¿O qué fue haciendo Paraguay para llegar al grado de inversión? Porque esta noticia lo tenemos al cierre del mes de julio, pero no es algo que viene del día a la mañana, es un proceso largo y constante de construcción que se viene llevando adelante desde el año 2000 en adelante, según fuente BCP, y esto cómo lo vemos. Recordemos que entre finales del 90, ¿sí? y principios del 2000, Paraguay estaba pasando por un momento crítico. Contábamos con recesión económica, una alta inflación, depreciación del tipo de cambio, que significa un debilitamiento de nuestra moneda guaraníes versus el dólar, y una situación fiscal debilitada con respecto a las recaudaciones de Hacienda, ¿sí? Para ese momento, Moody's nos estaba dando una calificación de Caa1, que reflejaba en este caso un alto nivel de riesgo de impago de compromisos asumidos en lo que respecta a Paraguay. Bueno,
A partir del 2000 en adelante, viendo esa situación, ¿qué hace Paraguay como país con todas sus instituciones y mirando tanto lo que hace el sector público como el sector privado? Porque es un conjunto de acciones que se vinieron llevando adelante desde el 2000 en adelante, ¿sí? Entonces ahí hablamos de reformas cruciales. Recordemos que se hizo toda una adecuación al marco legal del sistema financiero, ¿sí? Tenemos modificaciones a las leyes de bancos y a la ley de mercado de valores, ¿sí? Em, por otro lado, tenemos una gestión fiscal prudente en lo que hace a Hacienda. Tenemos una política monetaria responsable determinada por el Banco Central desde los 2000 en adelante, con una regulación del sistema financiero que inicialmente veíamos como algo muy estricto, pero terminó teniendo sus frutos. Bueno, Ujú. Banco Central, esto fue clave, hay que reconocerlo, ¿sí? Eh, implementó esquemas de metas de inflación que terminaron inclusive calificándolo al Banco Central como el mejor banco central de la región en su momento durante la gestión de Carlos Fernández, ¿sí? Perdón, Juan Carlos. Ese Sí. dato es un dato no menor, porque definitivamente nos... Sí. Que tal vez de repente esto no llega al público en general, ¿verdad? Pero Banco Central implementa un esquema de metas de inflación, ¿sí? Que a nivel regional lo que hace a bancos centrales fue un plus tremendo para Paraguay, que eso permitió, en pocas palabras, un trabajo muy fino sobre lo que sería la reducción de la inflación y lo que sería la volatilidad, inclusive, o ya pensando en futuros shocks externos. Y recordemos que tuvimos varios shocks externos en los últimos 20 años con las distintas crisis económicas que tuvimos, pero sobre todo recordamos hasta hace poco la crisis que tuvimos a nivel global con el COVID y con en este caso, con los conflictos bélicos que todos conocemos. Bueno, Correcto. Paraguay respecto a eso, digamos, se vio equilibrado justamente por estas políticas macroeconómicas y herramientas que generó Banco Central para poder lidiar con esa situación. Bueno, eso que finalmente permitió una flexibilidad en la política monetaria, en lo que hace al TPM o tasa de política monetaria. También Banco Central trabajó en la implementación de sistemas de pagos que digamos que son eficientes, que son novedad para la región. Recordemos la figura del CIPAP. Banco Central implementa el CIPAP hace 10 años, 10 años y más atrás, lo cual genera un acceso a a un nuevo sistema de pago y eso sobre todo trabaja para facilitar la inclusión financiera, ¿sí? Por otro lado, tenemos la reciente creación de la Superintendencia de Valores, ¿sí? Que implica la modificación de la Ley de Mercado de Valores con la creación de la Superintendencia de Valores similar a lo que tiene Banco Central, eliminando la figura de la Comisión Nacional de Valores que dependía del Ministerio de Industria y Comercio. Pasa a tenerse una super de valores dependiente del directorio de Banco Central, lo cual le da mucho más fuerza al control, a la implementación de nuevas políticas, al desarrollo de nuevos productos y servicios para el mercado de valores, que es clave justamente para llevar adelante este grado de inversión también, ¿verdad? Juan Carlos, si me Sí, porque me queda justamente unos pocos minutos más porque tengo que entregar justamente el informativo de esta mañana, pero me gustaría una reflexión en torno a este importante dato histórico que nos has hecho para entender justamente cómo logramos esto. Pero recién hace unos minutos en el bloque anterior estaba hablando con justamente un economista y le decía el concepto de ser y parecer, ese viejo dicho. O sea, no solamente hay que parecer, sino que hay que ser también. ¿Cómo estamos, a tu criterio, también preparándonos para eso? bueno, con respecto a eso, es una muy buena pregunta. Yo creo que el grado de inversión ya lo tenemos, ¿sí? El grado de inversión ya lo tenemos. Ese grado de inversión es producto de distintas acciones, consecuencias y reformas, como estaba mencionando, que se vinieron haciendo y se hicieron de buena forma, tanto con ayuda del sector público como del sector privado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para sostener eso, ¿sí?
porque esta calificación la podemos perder en este mismo ejercicio, en el ejercicio siguiente. Y ahí entra la responsabilidad tanto del sector público como del sector privado para trabajar en una política monetaria responsable, en la estabilidad del sistema financiero, en continuar con estas reformas estructurales que necesita el Paraguay, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿sí? Incidir en una inversión constante y que vaya aumentando en todo lo que es infraestructura, pero por sobre todo para trabajar aspectos que son clave para nosotros como la salud y la educación. La educación sobre todo porque para poder sostener este grado de inversión necesitamos mano de obra calificada. Para facilitar este grado de inversión necesitamos una inversión en infraestructura, pero ¿qué tipo de infraestructura? Infraestructura justamente que permita llevar adelante la implementación de la inversión extranjera en Paraguay. Sin infraestructura eso no se va a poder llegar. Y para que la inversión extranjera llegue, se quede y siga inyectando capital por los distintos canales en las distintas industrias, vamos a necesitar sobre todo seguridad jurídica. Entonces digamos que esos son los parámetros que vemos nosotros que el Estado y el sector privado va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir generando y sobre todo protegiendo este grado de inversión al cual ya se llegó. Es un trabajo mancomunado que tiene que hacer tanto el sector público como el sector privado para seguir, no solamente mantener esta calificación de riesgo, eh, generar a que otras calificadoras confirmen lo que calificó Moody's y comenzar a recibir la inversión extranjera en distintos sectores. Hoy ya vemos justamente esa inversión extranjera en sectores no tradicionales, como por ejemplo la maquila, la energía verde, la energía sostenible y por sobre todo en real estate. Ahora bien, tenemos que ir justamente innovando en estos canales a través de los cuales va a llegar la inversión extranjera y para eso va a ser más que necesario la inversión en esta infraestructura, como mencioné, salud, educación y seguridad jurídica. Juan Pablo. Gracias, Juan, por tu tiempo. Estaremos en contacto en una próxima. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a la audiencia. Justamente estábamos así. Director de STK Asset Management, Juan Carlos Valenzuela, haciendo un poco el cierre también de esta semana. Quédense con nosotros, más de la programación continúa. A la tarde la compañera Nadia Servillán estará, por supuesto, trayendo las novedades. Y de mi parte, será hasta el próximo día, lunes, a partir de las 8 de la mañana, para arrancar su jornada laboral aquí en Información y Análisis. Para lo que resta del día y el excelente fin de semana, que tengan justamente lo mejor para ustedes.